No existe el fracking sostenible de ninguna manera, Camila. Este fin de semana, la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella estuvo con Sandra Besudo poniendo sobre el tapete pues la importancia del fracking y diciendo que podía haber una especie de fracking sostenible. Las mentiras de este gobierno no cesan. Ahora están ensañados con el tema de que la política de fracking va a acabar con el medio ambiente. ¿Es posible o no es posible, Sandra Besudo, realizar fracking sostenible? Podemos hoy en día, con la tecnología que tenemos, disminuir los riesgos sobre el medio ambiente. Y ahí, ¿se puede o no se puede hacer fracking sostenible? Porque tenemos una necesidad de encontrar gas y eso es real, y sobre todo con un apagón o con unas sombras de apagón que se nos pueden venir a final de año, pero obviamente no queremos dañar el medio ambiente. ¿Es posible hacer eso? No existe el fracking sostenible de ninguna manera, Camila. Eso es importante que lo tengamos muy claro. Con el paso del tiempo estamos enfrentándonos a incluso una técnica mucho más intensiva en uso de energía y materiales. Entonces no hay esta tal sostenibilidad y ya que lo mencionabas en términos de gas, tenemos que hablar de un tema muy importante y es que son las reservas. Como llevamos 20 años sin encontrar unas reservas importantes de gas, porque aquí va me parece que es un tema central, y es que Colombia no es un país petrolero. Las reservas de petróleo de Colombia son apenas el 0.5% de las reservas probadas globales y las de gas son el 0.05%. Y entonces esto se ve reflejado en una intensa actividad de exploración que entre 2014 y 2024 se invirtieron más de 10.000 millones de dólares y no se encontró ni siquiera el 10% de lo que se produjo durante estos 10 años. Entonces estamos en un escenario en que Colombia no es un país petrolero, Colombia no tiene gas, tiene muy poco gas, y el fracking, que no se puede hacer de manera sostenible, lo están pintando como una solución, pero es una solución que no tiene, digamos, unas condiciones, además del grandísimo impacto ambiental que genera, no tiene condiciones económicas claras que pudieran llevarnos a tener unas reservas como lo tratan de decir. ¿Usted por qué dice que no se puede hacer fracking de manera sostenible? Y le voy a hacer la pregunta, teniendo como referencia a los Estados Unidos. Estados Unidos en estos momentos pues tiene una situación favorable con respecto, por ejemplo, a Europa, con la situación del estrecho de Hormuz en Medio Oriente, porque Estados Unidos es autosostenible. ¿Por qué? Porque hizo fracking, y fracking en gobiernos demócratas y en gobiernos republicanos. Gobiernos demócratas defensores del medio ambiente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allá que usted dice no hay fracking sostenible, pero tenemos a la potencia del mundo habiéndolo hecho y hoy teniendo una autosuficiencia en combustibles gracias a eso? Tenemos que hablar de condiciones ecológicas completamente diferentes. El principal yacimiento de no convencional de lutitas en el mundo es el Permian, el Pérmico. Allí tiene incluso inversiones de Ecopetrol y allí se dan unas condiciones ecológicas completamente distintas, pues guardando las proporciones y tal vez siendo ligeros, pero estamos hablando de un ecosistema casi desértico en el que viven muy pocas personas y que también se permite para tener una dimensión masiva de lo que es esta explotación. Por tanto, hoy Estados Unidos tiene una explotación que funciona en términos de gas a partir de esa llegada del fracking. Son unas condiciones además geológicas completamente distintas, y esas condiciones no se replican aquí en el Magdalena Medio. Solo para pensar en algo, estamos en uno de los ecosistemas de humedales más importantes del mundo, en el Magdalena Medio, luego de 100 años de explotación de petróleo, y ni siquiera se tendría la infraestructura para hacer estas operaciones. Estamos hablando, para que con este dato les doy la palabra, y es como durante más de 100 años de explotación petrolera en Colombia se han perforado alrededor de 25.000 pozos. De acuerdo al reporte de Ecopetrol en la comisión de expertos del gobierno de Duque, se pretende hacer la perforación de 12.000 pozos solamente en el Magdalena Medio durante un periodo de 10 años. Entonces allí estamos viendo la magnitud de lo que sería este impacto Gómez, en una zona que tiene muchos problemas ya. Pero, en Estados Unidos se hace fracking, entiendo, en más de 15 estados. El ejemplo que usted da es el más notable, pero en varios estados se hace. Dicho esto, le quería consultar. Usted, por supuesto, pues sabe mucho del tema, por eso lo invitamos. Es un punto de vista interesante, pero también es justo decir que hay otros expertos que piensan diferente a usted. Y me parece que en aras de un proceso científico, de método, de ensayo y error, lo que corresponde es por lo menos hacer pilotos, porque si no nos quedamos con una posición acérrima de una de las dos partes, y Colombia se ha negado a hacer pilotos, que por lo menos los pilotos nos despejan científicamente la duda, porque hasta ahora lo único que tenemos
de la parte ambientalista intransigente es insostenible. ¿Por qué no se puede abrir las personas que piensan como usted a que se haga pilotos para que la ciencia lo diga y no quede como un enunciado y ya? La ciencia se hace con el fracking como se hace en Estados Unidos y como se hace en Canadá. Incluso si fuéramos a hablar de estudios y los estudios dónde se generan, precisamente se están generando en Estados Unidos y en Canadá, porque precisamente es allí donde tienen y sufren los mayores impactos. Estamos hablando aquí en un ámbito económico en el que en términos de reservas puede tener unas reservas X Estados Unidos, pero cuando estamos hablando de los impactos es allí donde se ha levantado toda la información y no hay necesidad pero hay expertos que piensan diferente a usted, señor Gómez. ¿Por qué no hacer pilotos? Quisiera que me responda a la pregunta. ¿Por qué negarse a hacer pilotos? Yo no le estoy diciendo que hagamos fracking. Porque ya la ciencia se hizo en Estados Unidos. Pero hay expertos que piensan diferente a usted, doctor Gómez, con todo respeto. O sea, si tú te fijas en la cantidad de producción de ciencia y producción de artículos, comparando a Colombia con Estados Unidos, tenemos una grandísima diferencia seguramente. Y es como si en un día quisiéramos en Colombia decir que vamos a hablar de que el cigarrillo no causa cáncer en los pulmones y que entonces, como lo tenemos que experimentar en Colombia, pues lo hagamos acá. Entonces es una posición completamente distinta cuando hoy estamos hablando de soberanía energética y con el conflicto en Medio Oriente, como lo mencionaba ahora Camila, la soberanía energética no pasa por los combustibles fósiles, menos en un país que no tiene suficiente. Señor Entonces Gómez, allí son unos elementos alrededor de esto. Sí, sobre eso tengo una pregunta, porque usted dice, pues la ciencia ha hablado, los estudios ya se han hecho en otros territorios y eso pues obviamente uno lo coge en otros países, porque ha pasado allí, podría pasar acá. Pero hay otro tema que es la tecnología. Cuando uno escucha a Abelardo de la Espriella o incluso a Claudia Sheinbaum en México, está diciendo, vamos a mirar nuevas tecnologías porque esto ha avanzado bastante y, por ejemplo, ya no se va a tener que utilizar, o al menos están tratando de meter agua dulce, agua potable, sino, por ejemplo, agua salada y así bajar un poquito ese impacto. ¿Qué dice esa nueva tecnología? ¿Usted la conoce? ¿Podría mitigar el impacto de manera importante o simplemente no es sostenible el fracking por ninguna manera? No es sostenible de ninguna manera y la nueva tecnología nos habla de unos pozos que tienen unas secciones horizontales aún más largas y por tanto tienen unas etapas de fracturamiento que son mayores. Para tener referencia, según los datos oficiales de Ecopetrol en el informe de impacto ambiental del piloto Calais, se necesitaban utilizar 48 millones de litros para fracturar la longitud que se pretendía fracturar. Esto es un dato de hace más o menos 4 años, un poco más. Hoy estamos hablando de que hay secciones mucho más largas y entonces hablaríamos de, tecnológicamente tenemos la capacidad de hacer más etapas y por tanto de contaminar más agua porque necesitaríamos ya no los 48 millones, sino muchos más. Esto se trata de los avances de lo que hace la industria petrolera hoy en términos de eficiencia. Entonces, vuelvo al asunto. No hay este fracking responsable, lo sabemos muy bien por los impactos ambientales que tienen en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Vaca Muerta, y la idea de sostenibilidad tendría que pasar por elementos pasa por elementos económicos como lo dijiste ahora. Entonces, para que una operación tan costosa sea sostenible, recordemos un dato muy importante, las altas tasas de declinación. Cada pozo de fracking tiene que ser reemplazado en su totalidad entre 2 y 3 años porque pierde el 90% de su producción. Por eso estamos hablando de que se tienen que hacer muchos pozos que se gastan esa cantidad de agua y para que esto sea una operación económica tendrá que sacar el agua del lugar que le pueda ser más económico. En el caso del Magdalena Medio, seguramente lo más económico sería sacarlo del río Magdalena. Y podría hacerse como lo están haciendo en México con como dice Jennifer, utilizar el agua del mar. Esto no en el caso del Magdalena Medio, por supuesto, pero se puede hacer fracking utilizando agua salada y agua del mar para así no afectar los acuíferos que consumimos nosotros los humanos y las especies en la tierra. En el hipotético caso de que estuviéramos en una zona de agua salada, estaríamos también hablando de una operación de mucho valor económico para poder utilizar esa agua que le tendrían que bajar la salinidad que pueda servir para la perforación. Pero entonces esto es un escenario que, como les digo, aquí la parte económica es fundamental y la parte económica para el fracking no cierra de la manera en la que... Pero lo asume el privado, doctor Gómez. Es decir, en el cierre financiero, al final el privado es el que se anima a hacerlo, ¿no? Y si el privado dice, oiga, me es rentable, pues lo hace. Creo que esa disyuntiva queda en las manos de las petroleras, si es interesante para ellos o no. No es un argumento ecológico. En términos de Colombia, estaríamos hablando de que la petrolera que lo asume es Colombia, es Ecopetrol, y al asumirlo Ecopetrol estamos arriesgando precisamente el patrimonio también financiero de la nación.
Estamos hablando de que evidentemente las operaciones de fracking generarían, pensar en hacer 12.000 pozos en 10 años es un montón de dinero, sobre todo para empresas operadoras, no para las empresas operadoras, sino para las de servicios que tienen que hacer todos estos servicios. Pero las reservas y lo que sería el negocio de Ecopetrol es completamente distinto y podemos tener como referente lo que es el negocio del Permian hoy para Ecopetrol, en el que precisamente incluso con un aumento de la producción en términos de barriles de petróleo equivalente, por la mayor presencia de gas en este momento, no hay un rendimiento económico y ni siquiera se está logrando pagar el proyecto.